Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos todos a la Mesa de Jesús. Aquí estamos platicando sobre el Evangelio de Juan. Acabamos de terminar hablando sobre 7 títulos que se le atribuyen a Jesús en el primer capítulo. Ni siquiera cubrimos todo el primer capítulo, pero pudimos cubrir esos 7 títulos a cierto nivel. Y ahora vamos a ir a otro 7. Yo creo que ese número le gusta mucho a Juan en sus escrituras, siempre como que todo está diseñado en 7, eso lo aprendí de T-Doc, y ahorita vamos a ver 7 milagros o 7 señales que Jesús hizo, o al menos que escogió contar el apóstol Juan. Y las 7 señales que vamos a ver es la primera, cómo él convierte agua en vino, después la sanidad del hijo del noble, después la sanidad del paralítico, la alimentación de la multitud, el caminar sobre las aguas, la sanidad del ciego y al final vamos a ver la resurrección de Lázaro. Entonces, hoy vamos a ver el primero, que es cómo Jesús convierte agua en vino, que se me hace muy interesante que sea el primero que es el único evangelio, Juan, que menciona este milagro. Y bueno, no sé por dónde queramos empezar, Doc, en esta señal muy interesante. Pues mira, podemos empezar con el texto bíblico. Yo creo siempre es bueno saber qué es lo que enseña, ¿verdad? O qué es lo que Juan quiere decir o nos enseña en el texto bíblico. Si quiere, comienza la lectura de parte, ¿verdad? Ok. Déjale los primeros versículos para que tengamos una idea. Muy bien. Este milagro está en el capítulo 2. Juan 2, versículo 1 empieza así. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Y Jesús le dijo: «Mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los que le servían: «Hagan todo lo que él les diga». Y había ahí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de purificación de los judíos. En cada uno cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenen de agua las tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenla al maestro», y se lo llevaron. Cuando el maestro probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían sí sabían que lo habían sacado del agua, el maestro llamó al novio y pues demuestra que fue buen vino y todo eso. Entonces ahí está el milagro, ¿no? Él convierte agua en vino para una boda donde ya no había vino. Es muy interesante que ese sea el primer milagro, y no sé por qué Juan escoge esto, y tengo muchas preguntas, pero si quieres empecemos por qué estamos tenemos en esta boda. Todos. Sí. Sí, yo creo, ¿verdad? Habíamos hablado, ¿verdad? De Juan, que él es el único, tú mencionaste que él es el único que menciona esto. Y creo que algo que nos puede ayudar a entender el porqué de esto. Sabemos que Juan fue el último que escribió su evangelio, ¿verdad? En cuanto fecha más o menos, aproximadamente los años 90. Los evangelios previos, ¿verdad? Lo que se llama los sinópticos, los primeros 3, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Fueron anterior. Claro, la fecha es discutible y no vamos a entrar en esos detalles, pero lo que sí sabemos, o con bastante convicción podemos decir, es que el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, fue escrito después de los otros, de los anteriores. Entonces, claro, hay algunas cosas que Juan incluye
que los otros tres incluye, o posiblemente Marcos y Mateo dicen y Lucas no. Pero tenemos que entender, primeramente fueron 4 autores diferentes. Y Juan está mirando aproximadamente unos 5, 10, 15 años después de los otros evangelios. No entendemos exactamente hasta qué punto y cuánto de los evangelios, ¿verdad? Juan conocía, pero sí tenía conocimiento porque obviamente hace referencia o está de acuerdo o menciona algunas de las otras cosas que ha ocurrido. Ahora, eso pienso que nos ayuda a entender por qué primeramente él menciona esto y los otros no. Posiblemente los otros, ¿verdad? Supieron de este primer milagro, pero no lo incluyeron porque vieron que no era importante. Y vamos a mirar el por qué. Creo el por qué y vamos a ser como buenos maestros, ¿verdad? El buen maestro, ¿verdad? No dice todo a la entrada, sino a la salida. Y vamos a ver cómo Juan usa todo esto para en realidad darnos al entender el por qué. Vemos el milagro, depende de las preguntas que nosotros tenemos. Algunos se enfocan, ¿verdad?, en el milagro de crisis. ¿Y por qué digo crisis? Porque el verso 3 dice, durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Imaginémonos, las bodas durante esa época generalmente duraban 3, 4, 5, 6, 7 días, hasta 7 días. Y posiblemente algunas más, ¿verdad? En la cultura. Aún hoy en día hay países, ¿verdad?, en el Medio Oriente que son varios días que dura la boda. Entonces notamos primeramente que se acabó el vino. Entonces es una crisis porque es una señal, ¿verdad? Uno cuando invita, imagínate que yo te invite, Eli, a ti y tu señora Susi, y le invito a mi casa y le digo, mira, voy a invitarle a una gran cena esta noche. Llegan y entonces no tengo con qué darle a ustedes de cenar. Es una vergüenza para uno, pues aún más en un momento tan importante, ¿verdad?, durante una celebración. Pero en realidad ese no es el centro de lo que quiere decir Juan, y vamos a mirar el porqué luego. Pero hubo una crisis y no sabemos, no tenemos todos los detalles, pero probablemente ellos eran muy amigos de María, su mamá. Sabemos que ella estaba presente, que también estaba presente algunos de los discípulos. No sabemos cuántos, pero sabemos que algunos de los discípulos estaban presentes. Y de repente, ¿verdad? Yo creo el texto bíblico nos ayuda y necesitamos explicarlo un poquito porque hay veces que yo he escuchado maestros y pastores o en escuela dominical hacer un gran énfasis sobre el versículo número 4, ¿verdad? Cuando dice, apreciada, dice mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Estoy leyendo una versión moderna, ¿verdad? Todavía no ha llegado mi momento, entonces déjame buscar otra versión, la Reina Valera, por cierto, que es la bastante usada en muchos círculos también, que yo me crié en ella, ¿verdad? Que nos dice... La clásica. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, yo he escuchado personas decir que Jesús trató a la amada con falta de respeto, cómo se atrevió a decirle mujer, y necesitamos entender el contexto bíblico, el contexto del primer siglo. Si yo le dijera mujer a mi mamá, sí, dilo. No me iría bien. Eso no me iría muy bien si yo le y dijera la mía eso. También. Sí, mujer. ¿Me entiende? Lo primero, claro, mi madre está con el Señor, pero ella me daría un jalón de oreja y me diría, ¿cómo te atreves? Sí.
Pero aquí en realidad, en el contexto bíblico de su día, ¿verdad? Era normal de usar esta expresión, pero no con falta de respeto, no con una actitud de menospreciar a la persona, sino todo lo opuesto, cariñosamente, ¿verdad? Por ejemplo, en ciertas culturas, aún en el Caribe, o algunos en español, ¿verdad? Estamos hablando, se trata a la madre con respeto y se le dice, mira vieja, o mi viejita, ven acá, o un marido puede decir eso. Pero sin embargo, en otra cultura, tú le dices a tu señora o tu madre, mira vieja, puede sonar muy feo. Entonces, algo así está ocurriendo aquí. Y creo que es importante que entendamos y podamos subrayar esto, porque Jesús no le está faltando al respeto a la madre, sino todo lo opuesto. Y otra cosa para nosotros entender es cuando aquí Jesús dice, aún no ha llegado mi hora. No le está faltando el respeto, no se está burlando de la madre, sino es una manera en la cual Juan usa esto como una técnica, como el autor, porque fijémonos, no me recuerdo exactamente, pero me parece hay 2 o 3 veces en el Evangelio que usa exactamente la misma frase, ¿verdad? No ha llegado mi hora. Y vemos en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, hay lo que se llama el tema del secreto mesiánico, donde Jesús hace un milagro, ¿verdad? Sana a alguien o hace un milagro, y entonces le dice, no diga nada. Y uno lee eso, si no entendemos lo que está ocurriendo, decimos, pero Jesús era tan ingenuo que él posiblemente creía, acaba de sanar a alguien y le dice que no le diga nada. ¿Cómo va a ser eso, verdad? Y es una técnica que muchas veces escritores usan, ¿verdad? Para luego entonces enseñarnos exactamente lo que quería mostrarnos en cuanto a lo que es el tema. Y eso lo vamos a mirar al final, ¿verdad? Okay. Pero Jesús otra vez al referirse a su madre y decir, aún no ha llegado mi hora, es porque no había llegado su hora de morir, de cumplir. Es recordándole a la madre la misión que él tenía. Ahora, hay algunos que piensan y han dicho esto, y es curioso otra vez notar que han dicho que ella estaba interrumpiendo el plan de Dios, porque no era el momento en el cual Jesucristo, sí, ¿verdad? Que Jesucristo iba a hacer ese milagro, y ella interrumpió a Jesús y el plan de Dios. Y otra vez eso no es cierto, porque sabemos a través de los evangelios, cuando miramos que María sabía que Jesús era muy especial, el milagro, los ángeles cuando le avisaron a ella y todo lo demás. Ella sabía quién era Jesús. No sabía todos los detalles, pero creo que es una manera que Jesús le estaba recordando a ella, ¿verdad? No te olvides, ¿verdad? O este es parte del plan de Dios, no solamente para ti, pero también para mí. Mi hora no ha llegado. Entonces digo esto porque hay veces que uno escucha a personas enseñar y hacen o toman un tiempo en una gran énfasis, ¿verdad? En todo esto, y en realidad no es el centro de lo que creo que Juan quiere ayudarnos a ver aquí. Eso ayuda bastante porque acabas de contestar 2 preguntas muy grandes que yo tenía. Entonces, uno era esa, ¿no? De por qué le dice mujer. Y entendiendo el contexto, eso es un ejemplo para recordarnos, siempre lo decimos, pero el contexto histórico y literario, siempre cuando leemos algo, ¿no? Y el contexto de cómo era una boda en ese tiempo que duraba semanas. Si yo me acuerdo lo que costó la mía, que fue unas 3-4 horas, ¿cuánto va a costar una que dura tantos días, ¿no? Sí. Y como Jesús estaba aquí ayudando, ese contexto nos ayuda un poco a tener esa imagen de lo que estaba sucediendo en ese momento y de que no estaba faltando el respeto a su mamá. Porque claro que no, Jesús siempre le respetó. El hecho de que hizo lo que ella le está pidiendo muestra que le estaba honrando. Aún en la cruz, cuando él se encarga de que Juan el
discípulo la cuide ella y que he aquí tu hijo, él siempre honra a su mamá, ¿no? Entonces, recordando el carácter de Jesús es importante. Y en esa situación, y eso me encantó que dijiste, de que eso que dice al final de versículo 4, que mi hora aún no ha llegado, que es como una forma literaria de que el autor está diciendo, como poco a poco enseñando, revelando quién es Jesús, ¿no? Como un misterio, como una novela que poco a poco va mostrándote diferentes cosas, que eso no es de que Jesús, esto no era parte del plan y ahora Dios dijo, oh no, ¿ahora qué hacemos? Vámonos al plan B, ¿no? Sino que esto simplemente está diciendo, aún falta mucho para que se cumpla completamente el propósito por el cual él estaba ahí, y que había todavía muchas cosas que él iba a revelar de él mismo. Una pregunta que tengo aquí es, ¿había alguna importancia de que esto fue en Galilea? ¿O no, el lugar donde fue esta boda? Sí. No nos olvidemos, ¿verdad? Que Jesucristo no se crió en Jerusalén, ¿verdad? La mayoría de la vida de Jesucristo fue fuera. Claro, nació en Belén, sabemos, pero luego de Belén fue un refugiado, ¿verdad? En Egipto. Depende de quién uno lea, pero se dice aproximadamente que él vivió allá de 2 a 5 años. Entonces regresó, ¿verdad? Y se crió en Galilea, ¿verdad? En Nazaret, ¿verdad? Reconocemos también que la gran mayoría de todo su ministerio fue en Galilea. Entonces, que en cuanto a la vida de Jesús o relación que él tuvo con Jerusalén, para decirlo, probablemente era una vez al año, 2, 3 veces, porque los judíos jóvenes, hombres, deberían ir 3 veces al año a Jerusalén para celebrar las 3 fiestas que debían de ir ahí, pero regresaban a Galilea. Y Galilea, por las autoridades religiosas y aún del gobierno administrativo, fue mirada como sí, parte de Israel, pero no eran puramente de la capital, ¿verdad? No eran puramente judíos, porque ellos rozaban con, como se le dice, Galilea de las naciones, ¿verdad? Hacían el borde con las naciones, diferentes países, y entonces eran generalmente mal vistos por ciertos religiosos, ¿verdad? Aún notamos, ¿verdad? Como cuando los líderes religiosos nace Jesús, ¿verdad? Dicen, no se ha hablado de que tenía que nacer en la ciudad de David, ¿verdad? Entonces hay mucha confusión en cuanto a los líderes religiosos. Y Jesús se le llamó también Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y entonces era identificado como alguien de Galilea, aunque había nacido en Belén, ¿verdad? Para cumplir las profecías. Wow. Y aún cuando él entra en la ciudad, sí. Eso interesante, que Galilea de las naciones, y al final su evangelio fue a las naciones, ¿no? También los gentiles. También, exactamente. Sí. Wow. Okay, pero no, son cosas, ¿verdad? Que claro, uno necesita mirar la escritura y entender esos detallitos, porque si no entendemos esos detallitos se nos escapan ciertas cosas, ¿verdad? Aún algunos, ¿verdad? Hablando que si fue, algunos sí he escuchado predicadores y maestros de la palabra que dicen, no, es que no fue vino, que si el relato no es que si fue vino alcohólico o no alcohólico. El relato, ¿verdad?, es que Jesús, y vamos a mirar el final, el por qué Juan lo incluyó. No fue para decir, no, es que uno puede tomar vino, no puede tomar vino, si era vino de alcohol o no de alcohol, sino, y si quieres, por cierto, ¿por qué no lo miramos ahora el por qué de todo esto? Porque podemos mirarlo, ¿verdad? En el verso número 11, Juan nos explica, o yo diría, nos subraya exactamente el porqué de este relato. Y dice el verso número 11, este principio de señales
hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Si entendemos correctamente el texto bíblico, creo que esto es clave para nosotros entendernos. No solamente como individuos, pero el texto bíblico. Habíamos hablado, ¿verdad?, cuando hicimos la serie de los 7 títulos de Jesús. Habíamos hablado mucho, y no vamos a hablar mucho de eso aquí, pero Juan nos dice claramente al final de los evangelios el propósito, por qué escribió el evangelio, para que se creyese que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces notamos aquí, importante en explicar el por qué, es el verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, ¿verdad? Y sus discípulos creyeron en él. Otra vez lo hizo para que los discípulos creyesen en él. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Verdad? Otra pregunta, nos lleva a otra pregunta. Pues mira, sabemos que ellos creyeron en él, pero hay otros textos bíblicos que nos enseñan que no creyeron. Entonces, creo que hay veces que nosotros pensamos, ¿crees o no crees? ¿Verdad? Como si fuese blanco y negro. Hay momentos donde vemos, y la Escritura nos da la libertad y la interpretación para decir y ver que ellos creyeron. Pero también hubieron momentos de duda, incertidumbre. Aún en la cruz, Jesús muere, ¿verdad? Después de la resurrección, algunos de los discípulos, ¿verdad? Vemos Tomás, para decirlo de una manera. Tomás, aunque él caminó con Jesús y los demás le habían dicho lo que había ocurrido, sin embargo él no creyó. Y él dijo, ¿verdad? Y es Juan el que nos enseña esto. Si no pongo mi mano, ¿verdad?, en su herida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo esto porque esto fue una señal donde ellos creyeron, y creo que la Biblia nos permite, y Dios mismo nos permite, a tener esos momentos de dudas, de incertidumbre, y que Él responde, ¿verdad? Lo vemos en la vida de Pedro, lo vemos en la vida de los discípulos, aún el mismo Pablo, ¿verdad? No hemos alcanzado, y es parte del proceso del discipulado, de la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Y por eso, ¿verdad?, cuando dice aquí sus discípulos creyeron en él, no podemos cerrar la Biblia y decir ya creyeron y todo está hecho. No, porque vemos que tuvieron baches de incertidumbres ellos mismos, ¿verdad? Pero al final que sí creyeron. Sí. Creyeron. Y crecieron en su fe, por así decirlo de una manera, ¿no? En su conocimiento de Dios. Porque al final de este milagro, me encanta, eso yo creo que es la clave. De todo esto, la clave, el propósito de este milagro, de esta señal, lo que Juan, por qué Juan lo incluyó, es porque manifestó su gloria y creyeron en él. Pero aún así, después de cada milagro, bueno, no cada milagro, pero varios milagros, dicen y creyeron en él, y creyeron en él. Después de la resurrección, como dices, creyeron en él, y aún después cuando ascende y se va al trono, después de la resurrección, y creyeron en él. Como que siempre vuelven a creer o creen más y entienden, tienen un conocimiento de Dios un poquito más profundo a través de estas cosas, ¿no? Y me encanta eso de que explicaste por qué Juan lo incluye y por qué los demás evangelios no es de que se están contradiciendo, sino que se complementan, ¿no? De que van junto con pegado. Aquí Juan se salta un poquito más de cómo Jesús invita a sus discípulos a seguirlo. Sí tiene un poquito, ¿no?, en el primer capítulo, pero se salta el bautismo y la tentación en el desierto. Los demás evangelios se enfocaron en eso, pero Juan decide, yo voy a incluir este milagro, el primero que no... Los demás no lo incluyeron, no porque no era importante, sino porque Juan aquí dice, quiero incluir esto, y como aún este primer milagro apunta a su gloria y creyeron en él. Y eso se me hace increíble. Exactamente. Una pregunta que tenía era, he escuchado crear una conexión entre esto y cuando Jesús enseña de que hay nuevo vino que tiene que estar en nuevos odres, o también cuando tiene la última cena, de que él dice, tomen este vino que representa mi sangre, y que esto está conectado con eso. ¿Tiene algo que ver eso, o simplemente nosotros como que
buscándole algo ahí sí. Que no. Yo creo que necesitamos mirar eso con sabiduría, ¿verdad? Cuando digo hermenéutica, estoy hablando del significado. Hay veces, ¿verdad?, que podemos ver, hay lazos entre diferentes escrituras, diferentes situaciones, pero yo no haría un gran caso, como si fuese, mira, el vino aquí, etcétera, es tan importante como el vino de la cena. Luego, no se trata del vino, ¿verdad? Aquí otra vez, como dijiste, es el verso 11, ¿verdad? La manifestación de la gloria de Jesucristo y la respuesta de los discípulos que ellos creyeron en Él. Entonces ese es el mero del argumento para mí aquí, ¿verdad? Aunque hay algunos que, claro, empiezan que si vino aquí, que si vino allá. En el Antiguo Testamento el vino es señal de alegría, de gozo, etcétera, etcétera. Uno puede hablar de esas cosas, pero aquí la relación que yo entiendo, sobre todo en cuanto al vino, es que fue algo que Él transformó, Él cambió, ¿verdad? Hizo un milagro, cambió lo que obviamente era agua a vino, ¿verdad? Y entonces satisfació la necesidad de la crisis, eso podemos decir. Entonces, yo ando con cautela porque hay veces que espiritualizamos las cosas tanto y se crea una alegoría, lo que se llama una alegoría, o lo hacemos tan espiritual y nos olvidamos de lo que había ocurrido ahí, ¿verdad? En fin, espero que eso nos ayude. Buscar conexiones que, sí, es como que buscamos demasiado conexiones que a veces no hay, o que no fue el propósito del pasaje. Ok, muy bien. Yo creo que sí, tienes razón. Hay que enfocarnos en lo que sabemos. Que aquí Él muestra autoridad sobre aún elementos y transformación. Sí. O sea, nadie puede hacer eso, ¿no? Transformar un elemento en algo más. Y Jesús muestra aún su poder en eso, algo tan simple, en una bondad que Él hizo a una pareja ahí en su boda. Y después obviamente transforma muchísimas otras cosas y aún nuestras vidas. Entonces, exactamente. Manifestando su gloria y nosotros cada vez creciendo en nuestra fe en Él. Pues yo creo que ahí podemos dejarlo por hoy. Gracias, Doc. Yo creo que ayudó a traer mucha claridad. Igualmente, a varias preguntas que en una señal, una historia que pues a veces hay un poco de confusión o a veces nos enfocamos en cosas que no. Y como que ahorita yo creo que ahora yo tengo un mejor entendimiento del propósito y por qué Juan lo incluyó aquí como la primer señal. Entonces, gracias. Y yo diría, me atrevo a decir, tenemos. Porque uno siempre aprende, de verdad, Elliot, en estas conversaciones. Y esperamos, ¿verdad?, que los que nos están escuchando también escudriñen la Escritura. Es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Por favor, lee tu Biblia. Mira a ver lo que dice. Busca comentaristas, ¿verdad? Comentarios, ¿verdad?, de escritores serios, maestros que pueden ayudarnos a entender esto. Y sobre todo, la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Perfecto. Amén. Pues muy bien. Nos vemos entonces en el siguiente episodio y hablaremos sobre la siguiente señal que Juan nos muestra. Dios les bendiga. Nos vemos. Amén. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.